Buenos días y bendiciones en esta preciosa mañana de domingo. Les saludamos en esta hora y rogamos al Señor que la bendición de Dios esté sobre su vida. Reciba el saludo de la iglesia El Cristo Vivo, y a los que son de la casa reciba la bendición de Dios. Bien, en esta mañana, hermanos, vamos a continuar lo que comenzamos el domingo pasado, nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pedro, y hoy vamos a estar leyendo en el primer capítulo desde los versículos 5 al 11. Así que vaya allí a la palabra de Dios, y dice la Escritura: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos que abras las Escrituras y que nosotros podamos mirar en las maravillas de tu ley en esta mañana para ser edificados y experimentar las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, antes de comenzar, les leí desde el versículo 6 hasta el versículo 11 para que tengan una idea del contexto de lo que vamos a hablar. Pero realmente la porción que vamos a analizar hoy en la mañana va a comenzar a partir desde el versículo 8 hasta 11. No se preocupe, como usted verá en el desarrollo de la lección, se dará cuenta de que vamos también a ver los otros elementos que leímos aquí hoy en otra ocasión. Bien, una de las características de los comerciales o de la publicidad que aparecen en los medios de comunicación, entiéndase la televisión, el internet, es prometerle al consumidor los grandes beneficios que tienen los productos que ellos publicitan, es decir, los grandes beneficios que van a reportar para la persona la adquisición de estos productos. Las compañías de publicidad, hermanos, tienen tal habilidad para hacer esto que hacen creer a las personas que sin determinado producto no se puede ser, ni siquiera totalmente feliz en la vida. Hacen creer que el producto es totalmente indispensable para el desarrollo normal de la vida. Pero usted y yo sabemos con el tiempo, con la experiencia, que la publicidad solamente es publicidad. Muchas veces los productos que son publicitados no ofrecen realmente los beneficios que se prometieron, y al final terminamos decepcionados con aquello que se publicitó. ¿Por qué le comento esto, hermano? Porque ya hemos dejado claro en la primera lección que vimos el domingo pasado que el poder de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. El poder divino, hermano, está disponible para energizar nuestra vida con su gracia maravillosa, para que tú y yo experimentemos todo lo que Dios ha diseñado y provisto para que nosotros tengamos una vida de victoria y seamos participantes de la naturaleza divina, que fue todo lo que vimos en la clase pasada. Por lo tanto, hermano, no importa lo que tengamos que enfrentar en este mundo, sobre la faz de la tierra y en esta vida, tenemos todos los recursos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y disfrutar el proceso. También, Dios no es un publicista, Dios es un cumplidor de promesas y es un cumplidor de la palabra que Él ha empeñado. Ahora, Pedro, en esta porción que hemos leído, argumenta que por causa de lo que ya hemos recibido, que fue lo que vimos en la clase pasada, deberíamos cultivar determinadas cualidades de carácter
que a su vez nos van a llevar a experimentar determinadas bendiciones. Hoy, como es lógico, no me voy a referir a las cualidades, la vamos a ver más adelante, que fue lo que leímos desde el versículo 5 al versículo 7, sino que vamos a ver hoy los beneficios que van a reportar a nuestra vida esas cualidades que se supone debemos cultivar en respuesta a lo que ya hemos recibido. Esta es una porción de las Escrituras que nos baja de las nubes y nos pone en la realidad de lo que Dios espera que vivan los creyentes. Y hago una aclaración más. Aunque hemos recibido todo lo necesario, cultivar estas cualidades de carácter requiere nuestro involucramiento personal y esfuerzo. Pedro utiliza la palabra ahí, diligencia, para referirse a este asunto. Pero vale la pena, hermano, involucrarse y cultivar estas cualidades, porque las recompensas que vamos a recibir son grandiosas. Así que vamos a ver en esta mañana, después de usar todo lo que necesitamos y nos ha sido concedido, que vamos a obtener al final si cultivamos y usamos lo que ya Dios nos ha dado y nos ha pedido en que nos involucremos. Bien, el primer elemento que usted va a notar ahí está en 2 de Pedro del 8 al 9 y es que vamos a tener una vida realizada. Dice la palabra de Dios: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mira, hermano, la vida cristiana no se trata de vivir por vivir, sino que implica una serie de resultados en el orden práctico según vamos avanzando en la vida. Eso se traduce, hermano, en el logro del sentido de realización, que es un anhelo de todos los seres humanos. Si usted mira la vida del propio apóstol Pedro, usted se va a dar cuenta que Pedro sufrió un proceso de transformación poderoso en todas las áreas de su vida. Le voy a poner un ejemplo. Pedro negó a Jesús por temor, pero el Pedro que escribe estas palabras está muy lejos de ser el temeroso Pedro aquel que negó al Señor en determinado momento. Incluso él puede declarar allí en el versículo 14 que él está a punto de partir con el Señor y está lleno de confianza. Si usted se lee estas dos cartas, entiéndase la primera y esta, verá un hombre totalmente realizado, donde se cumplió la promesa que Jesús le hizo en determinado momento, que lo iba a hacer pescador de hombres. Ahí vemos un cambio en el orden práctico. Tienes una persona que no está viviendo por vivir. Pedro no solo domina doctrinas, no, él vive lo que cree y por eso hay un sentido de realización en su vida. Se supone que los creyentes experimenten los resultados en el orden práctico de lo que ya han recibido y cultivar. Estos resultados o bendiciones de lo que habla Pedro aquí son la evidencia, escúcheme bien, son la evidencia de que hemos aprovechado lo que Dios nos ha concedido y también muestran el grado de interés real que prestamos a lo que recibimos y que Dios demanda. Note que aquí no dice que la evidencia es lo que decimos, sino lo que experimentamos. Y esto, y solo esto, es visible con una vida realizada. Hay dos evidencias claras de una vida realizada, según lo que declara el apóstol Pedro aquí en esta porción. En primer lugar, productividad. Dice Pedro que el desarrollo de las cualidades antes mencionadas, entiéndanse las que aparecen del versículo 5 al versículo 7, van a repercutir en nuestra madurez como creyentes. Él dice que deben estar y abundar. No son una opción, son algo necesario y fundamental. Y como dijimos en la introducción, no son un asunto que sucede de un día para otro, sino de un esfuerzo deliberado. Y luego menciona
el beneficio. En primer lugar, en el orden negativo, dice que el cultivar estas cualidades van a eliminar la ociosidad, y en el positivo traerán productividad o fruto, que es un componente esencial de la madurez cristiana. Cuando Pedro menciona que no estaremos ociosos, él está diciendo no simplemente que no estaremos sin hacer nada. Lo que está diciendo es que lo que vivimos, que nuestra vida en el Señor no será una vida inútil, sin provecho y sin sentido. Cultivar estas cualidades, hermanos, nos va a mantener ocupados en nuestro crecimiento cristiano, o en el conocimiento, o en crecer en el conocimiento del Señor Jesús, que es lo mismo. Una vez más, note que Él no menciona ir a un templo. Congregarse, una vez más, hermano amado, es un mandamiento, no el fruto de seguir a Jesús. Congregarte te facilita aprender cómo cultivar, pero no te da ningún mérito delante de Él. El congregarse es beneficioso para nosotros, porque la palabra de Dios dice: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Cultivar todas estas cualidades produce fruto, entiéndase productividad. Déjame darte la porción en otra versión de las Escrituras para que tú captes con toda la intensidad lo que Pedro está diciendo. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y dice lo siguiente: porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Tremendo, ¿no? Ahí parece estar mucho más claro de lo que Pedro está diciendo. Mire, hermano, usted tiene que ser honesto con usted mismo y responderse: ¿estás viviendo por vivir? ¿Le parecen lejanas las metas de Dios? Todas estas son preguntas que usted tiene que hacerse, que son las que le dan de verdad el estándar de vida que usted está viviendo como cristiano. Fíjese que no estoy mencionando que si viene a la iglesia. No. Estoy viviendo por vivir. ¿Le parecen lejanas las metas que Dios tiene para usted? ¿Se refugia en la cultura religiosa para ocultar su fracaso y falta de realización? ¿Se pone usted siempre a la defensiva cuando Dios, a través de alguien, entiéndase líder, pastor, amigo, hermano, le toca el asunto? ¿Hay fruto evidente y creciente en su vida, o usted está estancado hace un montón de tiempo y no está produciendo nada para el reino de Dios? ¿Cuánto del carácter de Cristo está reflejando y experimentando? Y con todo esto no quiero que confunda perfección con madurez. En la vida entera cristiana tenemos que seguir creciendo, y entre más usted cultive las cualidades estas que menciona Pedro aquí y crezca en ellas, será cada vez más útil y productivo en todo lo que haga para Cristo. Recuerde, la clave de la productividad en el ministerio, en la vida cristiana, es el desarrollo diligente del carácter piadoso en tu vida. Así como Dios trabaja en ti y te desarrolla hasta convertirte en un creyente maduro, también, hermano, trabaja a través de nosotros para que podamos ser una bendición para los demás. En otras palabras, hermano, la primera evidencia de una vida realizada es una persona que es productiva, que tiene frutos reales y palpables en lo que está involucrado. Y en el caso de nosotros es en nuestra relación con Jesús y en el cultivar estas cualidades que menciona Pedro. Lo otro que menciona Pedro, que está presente en una vida realizada, es la visión. ¿Qué cosa es la visión? La visión es la cualidad o la capacidad que tiene una persona de ver el cuadro que Dios presenta para su vida, para nuestra vida, en toda su extensión, sea pasado o presente. Lo que tenemos y hemos recibido. Pero hay una advertencia que da aquí el apóstol Pedro. Él dice que la persona que no cultiva estas cualidades, que aparecen del 5 al 7 y que vamos a ver más adelante, es corto de vista y ciego. De hecho, en el idioma original significa que es un miope espiritual. No tiene la percepción de lo que ha recibido y no tiene la percepción tampoco de lo que puede obtener. Mire,
En el ambiente carismático pentecostal, que es en el que nosotros nos desarrollamos, la gente quiere recibir una palabra profética para saber su futuro. Hay mucha gente así en nuestras iglesias. Quiere saber cómo van a ser las cosas en un futuro en Cristo Jesús. Y aunque una palabra profética pueda arrojar luz, es cuando tú te involucras en cultivar estas cualidades de carácter que se hace realmente la luz en nuestra vida. Las personas, hermanos, cortas de vista tienen dificultades para saber cómo vivir, cómo hablar, cómo actuar, a qué valores aferrarse y qué opiniones expresar. Eso sucede con las personas que no tienen visión espiritual. Están cegados por la inmadurez y por el enemigo. Están ciegos a las verdades espirituales necesarias para funcionar correctamente en el mundo de hoy y dar un testimonio real de su fe en Cristo. No nos podemos engañar. La gente que no tiene visión creen que necesitan constantes imposiciones de mano, cuando lo que necesitan es cultivar lo de Dios en su vida. La visión que usted recibe, hermano, de parte de Dios, cuando cultiva todas estas cualidades, te libra del autoengaño tan extendido en nuestras iglesias. Cuando usted tiene visión, ve las cosas como son, no simplemente como yo quiero que sean. Ve las cosas con fe y entiende que Dios obra en todo para nuestro bien. Mire, pregúntese por un momento, ¿usted conoce a alguien que tenga una vida realizada sin visión? Hermano, mire, ni en el ambiente secular sucede eso. Las personas que alcanzan éxito a la manera de este mundo es porque tienen determinada visión. Y yo estoy seguro que nadie sin visión puede tener una vida realizada. Mire, la visión llega con el actuar nuestro deliberado en cultivar estas cualidades que menciona Pedro. Recuerde lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, que nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es difícil, hermano, tener una visión sin cultivar estas cualidades. Así que abra los ojos y ni se le ocurra olvidar lo que Dios ha hecho por usted y lo que le está pidiendo en que se involucre. Y termino este asunto de una vida realizada. Mire, hay personas no cristianas que han alcanzado grandes logros en las diferentes áreas de la vida, y cuando están a punto de partir de este mundo, lo he visto en entrevistas, en biografía, muchos de ellos dicen que se sienten realizados. No puedo estar en desacuerdo con una persona así, con lo que ella siente y con lo que ha logrado, pero de ahí a creer que realmente se han realizado cuando yo he ignorado todo lo de Dios o lo he sustituido por otra cosa, es difícil de creer. Nosotros hemos sido diseñados, hermanos, para relacionarnos con Dios. Así es como hemos sido creados, y fuera de ahí siempre faltará algo. El escritor Eclesiastés, en el versículo 11 del capítulo 3, dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque usted como creyente tiene ventajas, aprovéchelas y deje que esas cualidades se integren en su personalidad, y usted integre esas cualidades a su vida, que tomen posesión de usted y usted de ella. Usted no tiene que morirse para decir que se siente realizado. Cuando usted parta de este mundo, lo que va a suceder es la consumación total de la realización que ya usted comenzó a experimentar sobre la faz de la tierra. Entonces, fíjese si es importante este asunto de cultivar estas cualidades, porque vamos a obtener una vida realizada. Pero no queda ahí. El apóstol Pablo dice que vamos a tener también una firmeza inconmovible. El versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, cuando Pedro escribe estas dos cartas, lo hizo para enfrentar los peligros que se estaban cirniendo sobre la iglesia. Recuerde que la iglesia son las personas.
Por un lado, en la primera carta, él escribe porque la gente está experimentando sufrimientos de todo tipo. Y por el otro, falsas doctrinas. El llamado de Pedro siempre fue: manténganse firmes cualesquiera que sean las circunstancias. En el pasaje que nos ocupa en esta hora, Pedro dice que es difícil que una persona, hermano, sobreviva a los desafíos de este mundo contra la fe cristiana si no cultiva las cualidades antes mencionadas. Y aclaro que la persona puede seguir nominalmente en la iglesia y vivir una vida de derrota y en la incertidumbre si va a ser salvo o no. Y eso no es vida cristiana, eso es un suplicio. Así no se puede vivir. Para eso no fue que vinimos a los pies de Cristo. Mire, hermano, los creyentes hemos sido llamados y elegidos en Cristo Jesús. Pedro lo está declarando ahí. Y aunque la iniciativa en la salvación es de Dios, no niega la necesidad del esfuerzo humano en el andar cristiano. Por eso es que Pedro dice ahí: procurar hacer real la vocación y la elección de ustedes. El ser humano tiene que responder en obediencia, poniendo por obra la virtud cristiana, haciendo así firme su vocación y elección. Y la evidencia, hermano, de que estamos firmes es el cultivo de esas cualidades que menciona Pedro. Mire, es increíble, hermano, cómo tantos creyentes creen que el asunto de la firmeza tiene que ver con repetir: te reprendo en el nombre de Jesús. Mire, hermano, la carnalidad no se combate con una expresión de autoridad si detrás no hay un carácter piadoso que respalde esa autoridad. Esta firmeza de la que le estoy hablando se evidencia en dos elementos. En primer lugar, sentido de seguridad. Pedro dice que las personas que hacen estas cosas, no caerán jamás. Quiero recordarle, hermano, que usted puede caer y mantenerse en el hoyo aún dentro de la iglesia. Digo esto porque puede que le pase la idea por la cabeza que esto de lo que está diciendo Pedro aquí es para los apartados, es decir, a los que venían a la iglesia y ya no se congregan ni buscan del Señor. No, usted puede caer y mantenerse viniendo a la iglesia. No, siguiendo una de las ideas del punto anterior, hermano, un ciego espiritual de seguro va a tropezar. Por eso es que hay que cultivar las cualidades que dice el apóstol Pedro. Fíjese que Pedro es enfático en su declaración. Si tú sigues creciendo en estos rasgos, entiéndase, estas cosas, nunca caerás. La mayoría de la gente que cae o que se aparta o que cae dentro de la iglesia en determinados comportamientos y patrones de vida de mediocridad y de derrota es porque no invierten su tiempo en cultivar estas cualidades. ¿Significa esto que un creyente no puede fallar? No, eso no es lo que está diciendo Pedro ahí. Significa que puede ser que usted siempre no esté en la cumbre, pero sí siempre va a estar creciendo y de seguro que es salvo. Pedro no quería decir que usted nunca va a cometer un error o no va a pecar. Quiere decir que no tienes que preocuparte por si vas a ir al cielo o no. Tu progreso en la fe te va a servir como una garantía de tu salvación y te va a traer la tranquilidad y la seguridad de que vas andando por el camino por el cual Dios quiere que andes. Pero si no hay progreso en estas cualidades, entonces hay que revisar nuestra profesión de fe o el estilo de vida que estamos llevando, porque no nos vamos a engañar tampoco. Si usted le pregunta a cualquier creyente en la actualidad por qué él sabe que es salvo, o una gran parte de esos creyentes, ellos te van a decir que porque hicieron la oración de fe. El problema radica en que la oración de fe genuina siempre conduce al cultivo de las cualidades que Pedro ha mencionado. Tiene que haber una evidencia práctica que muestre la realidad espiritual que ha sucedido en su vida. Si usted se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados y usted ha confiado en la muerte y resurrección de Jesús para salvación, lógicamente usted es salvo. Y a medida que usted crezca en Cristo, entonces sabrás por experiencia y claramente de que usted es salvo. El mismo crecimiento que experimentas en Cristo te da la seguridad de que has nacido de nuevo. Pero si yo llevo 20 años en la iglesia
y sigo en las mismas. Yo tengo que revisar mi famosa oración de fe o profesión de fe, porque no me está conduciendo a los pies de Cristo y ni siquiera en mi interior tengo seguridad de que soy salvo. Pero eso es lo que dice Pedro. Por lo tanto, usted tiene que dedicar tiempo a estas cualidades y no tendrá tiempo para dedicar a la carnalidad que le acecha y que no le deja disfrutar lo seguro que usted tiene en Cristo Jesús, que es la salvación. Y lo otro que dice Pedro es que hay un sentido de victoria. Usted ha oído el dicho que dice tanto nadar para morir en la orilla, seguramente lo ha oído. El dicho se refiere a los esfuerzos que son realizados, pero que al final conducen a una decepción. Esto puede ser verdad para los que están en las iglesias perdiendo el tiempo inútilmente o para las personas que no conocen a Jesús, pero no para los que cultivan las cualidades mencionadas por Pedro. Su lenguaje, hermano, en este pasaje es bastante gráfico y poderoso. Dios mismo, dice el apóstol Pedro, dará una amplia y generosa entrada en el reino eterno a aquellos que diligentemente han cultivado estas cualidades espirituales en su vida. No está diciendo que usted cuando haga esto está acumulando determinados méritos delante de Dios, sino que Dios se va a agradar de sus hijos que han vivido como lo que son y que han buscado lo que le agrada a Él. Fíjese, hermano, esta expresión es de lo más interesante. Los griegos usaban esta frase, entiéndase, amplia y generosa entrada, para describir la bienvenida a los campeones olímpicos cuando volvían a su casa. Ahora, yo quiero que usted compare la Olimpiada, la mejor que haya sobre la faz de la Tierra, con la entrada a la eternidad, y una comparación que no vale ni siquiera la pena, vaya, aunque se la sugería hacerla. Todo creyente va a llegar al cielo, ciertamente, pero algunos tendrán una bienvenida un poco más gloriosa que otros. ¿Les parece lo que dice Pedro ahí? Hay algunos creyentes, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, que van a ser salvos, pero aunque así como por fuego, van a coger el último vagón. Y si usted piensa por un momento, entonces si eso es así, yo voy a esperar y cualquier cosa me salvo como por fuego. Mire, si usted está pensando así, lo más seguro es que ni siquiera se salve. Yo no sé cómo usted lo ve, pero hay una victoria asegurada y que puede ser disfrutada aquí y en la eternidad. Así que vale la pena prestar atención y obedecer a lo que dice Dios a través del apóstol Pedro. Y termino este punto importante. Quizás a usted la situación que estamos viviendo o otras situaciones particulares muy suyas que usted está experimentando le están desmotivando, le están robando su tiempo con Dios. Su vida puede que se esté tambaleando, que de firmeza no tenga nada. Yo quiero que usted lea estas palabras de Pedro, hermano. La palabra de Dios es nuestro alimento y nuestra fortaleza. Y vea lo que hay por delante para usted. Esta leve tribulación momentánea no se compara a lo que Pedro está diciendo que va a suceder. Si usted quiere vivir eso, entonces va a tener que tomar una decisión de cultivar las cualidades dichas por Pedro. No importa si hay pandemia o no hay pandemia. No hay nada en este mundo, hermano, que pueda superar lo que Dios le está ofreciendo, pero es una decisión de cada cual. Y termino en esta mañana. Mire, amado hermano, nosotros no tenemos que ser unos amargados y frustrados en nuestro andar cristiano. Eso está fuera de los planes de Dios. Él nos ha dado todo lo que necesitamos, pero nos ha pedido que seamos diligentes en cultivar las cualidades necesarias para nuestra transformación y estabilidad en la vida. Pero todo depende, hermano, de lo que tú y yo querramos obtener en la vida. Con Dios no hay ningún tipo de atajo. Él nos ha dado todas las cosas para que las usemos y seamos transformados. Eso se traduce en bendiciones para nuestra vida. Mire, hay tormentas que nos aguardan en el camino de la vida. Si nosotros ignoramos el llamado de Pedro, usted se va a quedar, y yo también, a merced de los vientos de esta vida. Pero si usted renuncia a ser una víctima y las cualidades que usted necesita comienza a cultivarlas, esas cualidades le van a ayudar a superar las tormentas de esta vida, y al llegar al cielo lo hará triunfalmente
y va a recibir una disposición abundante de Dios para recibirle. Entonces, hermano, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y nos ha dicho todo lo que tendremos. Así que nosotros decidimos qué es lo que vamos a escoger sobre la faz de la tierra. Dios te bendiga en esta hora. Y oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermano. Señor, y haznos ver a todos que lo que necesitamos está a nuestra disposición abundantemente. Guíanos y que decidamos por ti, Dios. Tu Espíritu nos ministre, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, te guarde y te dé victoria en este domingo y en esta semana que comienza, a ti y a los tuyos. Amén y amén.